Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV, su cita médica de todos los días al mediodía con Canal 21. Este día, jueves 13 de julio, vamos a estar platicando acerca del manejo quirúrgico en el paciente hipertenso. Es decir, si usted es hipertenso y va a ser intervenido quirúrgicamente, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Veamos la cápsula para ir adelantando un poco en el tema y luego les presento a nuestro panel de invitados del día de hoy. A nivel mundial, existen alrededor de 60 millones de pacientes hipertensos. Estos datos hacen considerar a la hipertensión arterial como una patología de alto impacto en la salud, por lo que resulta sumamente común su presencia en la evaluación de aquellos que van a ser sometidos a una cirugía. Se considera hipertensión perioperatoria a toda manifestación de la hipertensión crónica en el momento previo, durante o después de la intervención quirúrgica, siendo esta controlada o no en un paciente con o sin diagnóstico. Además, es común que se presenten pacientes con una presión arterial anormal al momento de la admisión, que retorna finalmente a sus valores normales, esto como respuesta al estrés. Se debe interrogar y explorar al paciente en busca de lesiones orgánicas y evaluar con pruebas complementarias su situación para prevenir cualquier complicación dentro de la intervención. ¿Quieres conocer más sobre el manejo quirúrgico de un paciente hipertenso? Quédate en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestro staff de médicos estarán hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y este día yo estoy honrada, de verdad, aquí entre caballeros, todos profesionales, hoy todos son hombres, bendito entre los hombres. Y mis invitados son los que vamos a presentar. El primero de ellos, el doctor Pablo Basagoitia, cardiólogo. ¿Cómo estamos, Pablito? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación y esperamos compartir parte de nuestros conocimientos con la población que nos ve a través de los medios de comunicación. Y gracias nuevamente por aceptar la invitación. Muchas gracias. También le damos la bienvenida al doctor Pedro Amílcar Cervellón, ya conocido, nuestro médico internista. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Cervellón? Por acá muy bien, buenas tardes, contento de estar acá nuevamente, gracias por la invitación y tratar de compartir ideas, conceptos que les sean de utilidad a sus televidentes. Muy bien, y gracias también a usted por aceptar la invitación. Y le damos la bienvenida a nuestro cirujano general, el doctor Alex Monterrosa. ¿Cómo estamos, doctor Monterrosa? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de aportar un poco aquí con los colegas sobre el tema, aportar un poquito en cuanto a lo que es el manejo quirúrgico y lo importante que es la preparación de un paciente adecuada antes de un evento quirúrgico. Definitivamente. Si usted ha sido sometido a una intervención quirúrgica en alguna ocasión o algún familiar suyo, usted sabe que hay consideraciones especiales que tomar en cuenta, especialmente, claro, cuando estas cirugías son electivas, es decir, programadas. Cuando es emergencia, pues definitivamente es otro el tema, es diferente, porque se tiene que hacer todo mucho más rápido, pero siempre tomando en cuenta las consideraciones de cada quien. En el caso del paciente hipertenso no es una excepción, porque definitivamente puede tener algunas complicaciones extra que a lo mejor los demás pacientes pueden tener menos chance de presentarlas. Pero definamos, Pablito, un poco quién es el paciente hipertenso, cuáles son las comorbilidades que ellos pueden presentar. Hablemos un poco en realidad de lo que puede suceder en un paciente hipertenso si no se prepara bien. Bueno, es importante primero definir que el paciente hipertenso es aquel paciente que le hemos hecho el diagnóstico al hacer una medición o más de alguna medición de la presión arterial a través del esfigmomanómetro o tensiómetro, como es popularmente conocido, y este paciente persiste con cifras mayores a 140/90. Este paciente regularmente debe estar en tratamiento médico continuo, generalmente se deja 1 o 2 antihipertensivos o los medicamentos que fuesen necesarios para el control de su presión arterial. Pero ¿por qué es importante tratar al paciente con hipertensión arterial? Porque la hipertensión arterial, al igual que la mala alimentación, la obesidad, la
el tabaquismo, los trastornos del colesterol. Todas esas entidades favorecen al desarrollo de placas de grasa en las arterias del corazón o en las arterias que van hacia el cerebro. Si estas placas de grasa obstruyen las arterias del corazón, se va a dar un infarto del corazón y va a comprometer la vida del paciente. O si estas placas de grasa obstruyen las arterias que van al cerebro, por ejemplo, también se va a dar un infarto cerebral y puede comprometer la vida del paciente o quedar el paciente con impedimentos físicos a largo plazo. Por eso es bien importante el control de la presión arterial, además del control de las diversas comorbilidades que podamos tener o que algún paciente pueda tener, para evitar estas complicaciones graves que comprometen la vida del paciente, la vida de las personas, o les compromete, si no les comprometió la vida, les compromete su función. Es importante una buena dieta, es importante controlar el colesterol, aparte del buen control de la presión arterial. Cuando un paciente con hipertensión arterial va a ser sometido a una cirugía de cualquier índole, este paciente idealmente debe ser evaluado por un médico internista o un médico cardiólogo para considerar si este paciente se encuentra apto para dicho procedimiento. Y es por eso que estamos aquí para el desarrollo de este tema. Muchas veces no solamente es la hipertensión la que se presentan, como bien decía el doctor Basagoitia. Nosotros en el caleo quirúrgico, en medicina, a veces nos referimos y decimos, es un regalito. O sea, usted se puede convertir en un regalito definitivamente, hablándolo en sentido figurado, cuando tiene demasiada morbilidad que lo vuelve más propenso a complicarse, ¿cierto, doctor Cervellón? Generalmente hipertensión viene unida mucho de diabetes, ¿sí? Sí, a diabetes, obesidad, dislipidemia, ¿verdad? La diabetes en sí es considerado un equivalente isquémico en el cual el paciente con facilidad puede desarrollar una cardiopatía isquémica o un evento cerebrovascular. Ahora bien, en el paciente hipertenso, al momento de hacer una evaluación preoperatoria, es importante que lo que vamos a evaluar efectivamente es que el daño sistémico de la enfermedad en su evolución a lo largo del tiempo del paciente. Al referirme al daño sistémico me estoy refiriendo a todo aquel efecto en los órganos blancos en los cuales la hipertensión puede afectar, sea cerebro, sea riñón, corazón o lecho vascular periférico. Cuando vamos a explorar el área cerebral, el sistema nervioso, siempre es importante hacer un interrogatorio adecuado en el cual el paciente hay que saber si ha estado con cefalea, si ha estado con vértigo, si hay visión borrosa, porque eso nos puede determinar mucho de si hay alguna afección a nivel del sistema nervioso central. O, por ejemplo, a nivel de corazón, si ha habido dolor precordial, si ha tenido un infarto previo, o, por ejemplo, si se le andan inflamando los pies, eso puede ser sinónimo de que el paciente está teniendo una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Eso también es un marcador que nos sirve para determinar que la hipertensión ya generó un problema y que puede ser una causa de complicación durante la cirugía, al igual que al evaluar el funcionamiento renal. Por eso es que todo paciente que va a ser operado debe de ser visto en forma integral y la evaluación no solo debe ser una evaluación cardiovascular, sino que debe de ser una evaluación preoperatoria que incluya específicamente explorar los problemas metabólicos, endocrinológicos, ¿verdad? Así como los posibles daños de la hipertensión arterial. Claro. Ahora bien, esto estamos hablando en el mejor de los casos cuando la cirugía es algo programada. Pero ¿qué sucede cuando usted necesita una cirugía de emergencia? Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos, doctor Monterrosa? Si en el momento a lo mejor no conocemos antecedentes y tenemos un paciente que necesita ser intervenido quirúrgicamente. En el caso de una emergencia, es entendido que la cirugía pues tiene que realizarse, ¿verdad? Independientemente de las condiciones en las que el paciente llega. Claro, en la actualidad, como lo hemos hablado anteriormente en otros eventos, el manejo debe de ser multidisciplinario. El cirujano, sí es cierto, es el que lleva la batuta, digámoslo así, digamos que es el director de la orquesta, pero debe de acompañarse de los especialistas
En este caso, el tema es la hipertensión arterial, entonces debe de ser compensado el paciente. Tal vez no llegará a las condiciones óptimas, ideales, pero sí por lo menos en las condiciones en las que él pueda soportar más el evento quirúrgico. Por eso, en el caso de la emergencia, creo que es cuando más se debe de acompañar, ya sea de un cardiólogo, de un internista. Es importante también el anestesiólogo. Por eso en la emergencia el manejo es más multidisciplinario. Pero quizás tocando el tema como poniendo un evento del clásico paciente que llega a la consulta porque tiene una hernia, porque tiene cálculos en la vesícula y entonces necesita una cirugía. En el caso de que no es una emergencia, el paciente, el cirujano, al evaluarlo, debe de referir al paciente con el antecedente de hipertensión para que sea el internista, el cardiólogo o su médico de cabecera, que es el que lo está viendo, que conoce más su patología, para que estabilice, controle, para que evalúe y así él en contrarreferencia, pues él nos da las recomendaciones y el paciente puede ser operado y disminuir los riesgos que conllevaría si el paciente no lleva controlada su presión arterial al quirófano. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos más de este interesante tema del día de hoy. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, no podría hacerlo porque puede causarle la muerte. O sea, tendría que antes de hacer cualquier cirugía no solo revisar la presión arterial, sino también el corazón, muchos factores. Tienen que ver edad, tienen que hacer un prechequeo. Los riesgos son de la muerte, ¿verdad? Eso pienso yo que un mal momento puede venir la muerte. Morirse quizás. O tal vez no morirse, digo yo, quizás ponerse mal si padece de eso, ¿no? Pues me imagino yo que peligroso pueda tener un derrame, digo yo, ¿verdad? Porque como pues sí, vaya, la presión se sube porque tal vez el cuerpo no tiene ninguna defensa, me imagino yo. Bueno, yo pienso que es un poco riesgoso, ¿verdad? Porque tenemos que tomar las medidas en casa. Por ejemplo, yo he padecido de la presión arterial, pero lo que hice fue tomar la dieta que el médico me dejó, no comer sal, no comer cosas grasosas, no tomar gaseosa, café, todo eso, porque la cirugía pienso que es riesgoso. Muchas gracias a las personas que respondieron a nuestro sondeo por las calles. Y ya ven que la pregunta pues era simple, era ¿a qué se expone el paciente hipertenso cuando se opera si no está preparado? La mayoría de la gente opina, bueno, pues realmente puede morirse. Lógicamente esa es la consecuencia final a la que no deseamos llegar si no nos cuidamos. Pero hablemos un poco, yo quisiera que nos hablaran aquí nuestros invitados, ¿qué es lo que sucede normalmente cuando se opera un paciente? Hay algo que se denomina metabolismo quirúrgico, una serie de cambios que suceden en las primeras horas de una cirugía que le van a pasar a todo el mundo. Pero obviamente a un paciente hipertenso esto si no está compensado puede ser de realmente peor, ¿verdad? Puede ser mayores los cambios. Doctor Basagoy, te hablemos. Bueno, para hablar un poco acerca de esto, pues muy interesante en primer lugar cómo la población opinaba que uno de los riesgos principales de operar a un paciente hipertenso es la muerte, o al menos hacían entrever complicaciones que pueden pasarle la factura a largo plazo pues a las personas. Pero hay que tener en cuenta que un paciente hipertenso o un paciente con alguna enfermedad crónica, ya sea diabetes, ya sea un colesterol muy descontrolado, problemas de tiroides, en fin, tantas combinaciones de enfermedades que se pueden tener, pueden en el momento de un acto quirúrgico, sea este sencillo o sea un acto quirúrgico mayor, puede complicar el desarrollo de este y puede complicar también su resultado final. El paciente que va a ser intervenido regularmente ocurren cambios fisiológicos,
ocasionados por lo que llamamos el mismo metabolismo quirúrgico. Hay pérdida de sangre, hay pérdida de líquidos, existe una redistribución de líquidos en el cuerpo, existe liberación de ciertas hormonas, liberación de adrenalina, noradrenalina para mantener las funciones vitales de los diversos órganos. No digamos, también existen liberación de otros mediadores, sobre todo si el paciente está experimentando algún tipo de dolor por el mismo metabolismo quirúrgico. El hecho del descontrol de ciertas hormonas como adrenalina, noradrenalina, cortisol, genera que la presión arterial se eleve de una forma desmedida, o puede pasar también, que lo consideramos aún más grave, que la presión arterial baje muchísimo durante el procedimiento quirúrgico. Ambas condiciones son muy peligrosas, tanto una elevación, estamos hablando de que la presión arterial esté descontrolada, 180, 100, como una cifra de presión arterial muy alta, o que la presión se venga para abajo, una presión de 80, 50, es una presión de mucho riesgo para el paciente que está siendo intervenido en ese momento, y va a depender del equipo quirúrgico, del cirujano y sobre todo del anestesiólogo, que son los que están ejecutando la cirugía en ese momento, que decidan qué medidas van a tomar para restablecer cifras de presión arterial normales y estabilizar metabólicamente pues, al paciente, mantener todos sus tejidos bien oxigenados. Y es por esto que es muy importante, y aquí viene un consejo para toda la población, si usted va a ser intervenido de algo, verifique que esté usted en manos expertas y que el lugar donde vaya a ser intervenido sea un lugar seguro, un quirófano seguro, con todas las condiciones necesarias si es que usted en algún momento puede presentar algún tipo de complicación. Eso es un consejo que va a ayudar a que el resultado de su cirugía sea lo mejor. Definitivamente eso es muy importante, el hecho de verificar que el centro hospitalario en el que se va a ser intervenido tiene que estar preparado para cualquier complicación, estar capacitado el personal de enfermería o de poder conseguir rápidamente cualquier cosa que se necesite. Eso es de vital importancia. Ahora bien, doctor Cervellón, ¿en qué casos no damos el pase famoso o detenemos una cirugía? Vaya, mire, los pacientes que van a ser operados, generalmente, me pareció interesante la respuesta de los televidentes, porque es eso precisamente, todos, independientemente de lo que seamos, tenemos miedo a lo que nos vamos a someter. Entonces ellos, generalmente eso genera ansiedad, y muchas veces en la evaluación preoperatoria uno los encuentra con presiones altas por la misma ansiedad. Puede ser que previamente anduvieran valores normales de presión, o que ya estuvieran medicados pero estuvieran controlados. Previo a una cirugía puede haber esa elevación de la presión arterial. Por eso es importante, cuando uno en la evaluación previa, antes de la cirugía o un día antes, es importante que el paciente, hay que medicarlo si es necesario con un medicamentos ansiolíticos, o hablarle de los riesgos o beneficios que se van a obtener para que disminuir esa ansiedad en el paciente. Hay valores específicos en los cuales se menciona que con mucha probabilidad se tenga que aplazar la cirugía cuando supera valores arriba de 180, 120. ¿Verdad? Hay que tener claro que muchas veces hay patologías que si vamos a aplazar o a retrasar el procedimiento, por lo menos para controlarlo tienen que pasar de 4 a 6 semanas. Entonces, hay que ver ahí si no vamos a empeorar la morbimortalidad del paciente. Entonces, si el paciente ya está medicado y lo encontramos con esas presiones arteriales y la cirugía realmente no se puede aplazar, se tiene que pasar al procedimiento, pero previendo algunos medicamentos que podríamos utilizar en el transquirúrgico, ¿verdad? Si es que la técnica anestésica no funcionó, porque muchas veces el anestesiólogo se vale de los medicamentos que puede utilizar para sedar al paciente y poder controlar la presión arterial. Si a pesar de haberlo sedado, es más, durante la inducción quirúrgica, durante la inducción anestésica, el paciente puede tener elevación de la presión también por la estimulación de la vía aérea, por el mismo dolor que genera, ¿verdad? Entonces,
Solo si y solo si es una cirugía de urgencia, el paciente, independientemente del valor de tensión arterial, se tiene que pasar. Pero si en una cirugía que se está programando el paciente se le encuentra con una tensión arriba de 180, 110, lo mejor es controlarlo y programarlo para un tiempo en el cual esté mejor controlado y no haya ese riesgo de que es bien alto de sangramiento durante la cirugía o que haya un deterioro de algunas de las funciones que previamente podría haber tenido alteradas, como la función renal. Un paciente que durante la cirugía se le eleva la presión se expone a que le dé un accidente cerebrovascular o un infarto, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Si se puede estabilizar previo al paciente, pues qué bueno, pero si no, igual hay que tomar algunas medidas y el dar medicamentos endovenosos durante el transquirúrgico es una opción. Muy bien. Ahora bien, una cosa es lo que dicen los especialistas en relación a la salud del hipertenso o el diabético, en su caso que esté descompensado, que no esté controlado. Pero quirúrgicamente hablando, ¿cuáles son las cirugías que se pueden posponer para que la gente más o menos sepa cuáles son las que realmente se pueden reprogramar y hasta cuánto tiempo se puede esperar? La cirugía que se puede posponer es aquella en el que muchas veces son hallazgos incidentales. Un ejemplo podría ser una embarazada que se hizo una ultrasonografía en su control de embarazo y refleja que tiene cálculos en la vesícula, pero está embarazada. Entonces, en ese momento es asintomática, o sea, los cálculos en la vesícula no le están produciendo ningún síntoma, ninguna molestia ni complicación. En ese caso, entonces, obviamente hay que seguir su embarazo, llevarlo a término, a buen término y postergar la cirugía. En el caso de la hipertensión arterial, quizás el paciente lo que tiene que hacer cuando llega, ¿verdad?, a la consulta del cirujano, el cirujano lo que debe de hacer es explorarle integralmente. El paciente debe, si no conoce que es hipertenso, y en ese momento se le encuentran presiones altas, el diagnóstico no realmente debe hacerse en ese momento. Debe de mandarse donde el cardiólogo, donde el internista, se le puede dar, como ya lo dijo el colega, se le pueden dar medicamentos ansiolíticos para que baje su ansiedad, porque cuando va al consultorio probablemente va ansioso, va temeroso de lo que el médico le va a decir. Si con eso no se logra controlar, bueno, pues entonces el internista sabrá o el cardiólogo sabrá qué medicamentos darle. Otra cirugía que sí es bien importante tomarla en cuenta es la cirugía de tiroides, ¿verdad? Es una cirugía que es bastante compleja y que sí debe de estar muy controlado el paciente de su presión arterial. Sí quisiera ahondar en lo del metabolismo del paciente y es que el médico, el cirujano, debe de estar acostumbrado a dar un manejo adecuado del dolor, porque una de las causas de que la presión se eleve es el dolor, ¿verdad? El dolor que causa una cirugía, ya sea abierta, laparoscópica, el dolor debe de ser controlado adecuadamente para que la presión también pueda también ser compensada con mayor facilidad. Muy bien, y como de hecho el anestesiólogo es vital para una cirugía, veamos la siguiente cápsula. La doctora Claudia Cruz, quien es anestesióloga, nos habla sobre las consideraciones a tener en cuenta en el paciente hipertenso antes de ser sometido a una cirugía. Buenas tardes, amigos de Salud TV, soy la doctora Claudia Cruz Ayala, soy anestesióloga y especialista en el manejo del dolor y esta tarde vamos a hablar un poco sobre las consideraciones anestésicas en los pacientes con hipertensión. Si usted ha sido programado para una intervención quirúrgica y adolece de presión arterial elevada, no debe de preocuparse. Los pacientes que presentan presiones arteriales elevadas y están siendo controlados pueden ser sometidos perfectamente a una intervención quirúrgica. Si usted antes de su cirugía le encuentran que tiene la presión alta, debe de ser evaluado por su cardiólogo y por el anestesiólogo para valorar cuál es el riesgo quirúrgico que usted va a tener al momento de realizarle la intervención. No hay ninguna contraindicación de realizar procedimientos quirúrgicos en pacientes con hipertensión arterial, siempre y cuando la presión esté controlada. Si usted ya toma medicamentos para la presión, consulte a su médico si debe de tomarse los antihipertensivos el día de la cirugía o si no los debe de tomar.
Por favor, no le tenga miedo a la anestesia. Las anestesias son procedimientos que ya están avalados y que los conocemos perfectamente. El paciente lo único que debe de hacer es tomar las precauciones, realizarse una evaluación prequirúrgica con su cardiólogo o su médico de cabecera y así disminuir los riesgos quirúrgicos. Si usted padece de la presión arterial sometido a una intervención quirúrgica, consulte con su médico para una evaluación anestésica y cardiológica preoperatoria. Soy la doctora Claudia Cruz Ayala, soy anestesióloga y especialista en manejo del dolor. Para Salud TV, nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. A usted que está almorzando, gracias por estar acompañándonos y permitir que estemos ahí mientras usted ingiere sus alimentos. Estamos en nuestra sección de primeros auxilios. Estoy acompañada del doctor Rodolfo Castro de Medicina Ocupacional, quien este día viene a hablarnos sobre cómo vamos a trasladar a un paciente en casos de heridas punzantes. ¿Qué tal, doctor Castro? ¿Cómo está? Siempre contento de estar siempre compartiendo en el programa, sobre todo haciendo prevención en la casa y en los lugares de trabajo. Bueno, muy bien, gracias por venir. Siempre nos trae tips importantes para que toda la gente que está en casa sepa qué hacer, cómo dar esos primeros auxilios básicos y lo más importante, cómo trasladar paciente y cómo la importancia de activar el sistema de emergencia. Siempre. A ver, cuéntenos. Entonces, una herida punzante, recordemos que es toda aquella herida que es pues realmente, como bien dicen, un pullón, que no solo vamos a ver un orificio, ¿verdad? Exactamente. Bueno, las heridas punzantes por lo general a simple vista no da la impresión que sea algo grave para la gente, porque normalmente la gente se asusta, se alarma cuando hay sangramientos o se ve exposición de tejido. Lo que pasa es que en el caso de las heridas punzantes, como su nombre lo indica, muchas veces es un puntito, ¿verdad? Que ha sido producto muchas veces de un picayelo, a veces de cuchillos, entre otras cosas, y que obviamente la lesión aparentemente es pequeña. Sin embargo, el problema que se da es que está tocando órganos vitales e importantes, y entre esos órganos puede estar, por ejemplo, pulmones, corazón, en el caso de la cavidad torácica, o la parte de la cavidad abdominal, como es el hecho de intestinos, por ejemplo, hígado, vaso, dependiendo de dónde sea la lesión. Entonces, lo importante es cómo lo vamos a trasladar, ¿verdad? Traemos unas imágenes ahí para poder tener una mejor idea de lo que estamos hablando. Vamos a ver dentro de poco en las imágenes donde aparece una clasificación. Por ejemplo, si ustedes ven en su pantalla al lado derecho, el primero que estamos viendo es, aquí sería, estamos viendo lo que es la herida punzante, ahí está, hay un desarmador, hay un puntito y se ve la profundidad. La segunda, pues obviamente son heridas cortantes, producto de cuchillos. Las otras son heridas contusas, que son con objetos muchas veces cortocontundentes o contundentes, que en este caso sería un martillo. Y tenemos el caso de las abrasiones, ¿verdad? Hoy este día vamos a estar hablando solo de las heridas punzantes. Si ustedes pueden ver, hay una profundidad. En la siguiente imagen vamos a ver algo interesante y, por ejemplo, es que en una mano los trabajadores muchas veces se apoyan con clavos, por mencionar un ejemplo, tornillos. A veces se apoyan en las paredes y se terminan haciendo una pequeña lesión. Lo interesante del caso es que ese pullón es profundo y termina dañando parte del tejido. En la siguiente imagen vamos a ver también, por ejemplo, en un pie. En el pie es bien característico, ¿verdad? El problema es la profundidad, no es el tamaño. Obviamente aquí hay que entender algo, son primeros auxilios, lo primero que tú vas a hacer en el lugar del evento. Luego tenés la atención prehospitalaria y la atención hospitalaria. Bueno, hoy tenemos a nuestro amigo el señor Reyes y compañía, quienes nos van a ayudar con la demostración. Ahí tenemos una pequeña heridita en el abdomen que podemos observar, que podría haber sido hecha incluso hasta con un picayelo, ¿cierto? Sí, en este caso pues tenemos a Milton, no sé si te pueden enfocar ahí. Milton, hemos simulado un poco lo que es unas pequeñas lesiones en el tórax. Y hemos hecho, gracias ahí por el acercamiento, y otra pequeña lesión en el abdomen, ¿verdad? Obviamente punzantes, nada más. Lo que vamos a hacer es la colocación siempre, toda herida debe de ser manipulada con guantes, por favor, acuérdense de la prevención. En este caso vamos a aplicar un apósito, ¿verdad? Vamos a aplicar lo que es transpore, puede ser, en caso de primeros auxilios de emergencia, podría ser hasta la utilización de tirro, por ejemplo. Lo que necesitamos es sellar la herida. Quizás lo más importante de esto es cómo vamos a trasladar esta herida, a esta persona, perdón.
Si la persona está en un estado de inconsciencia muy severo, pues obviamente no vamos a poder llevarlo en una posición sentada o semisentada. Pero si el paciente nos da la oportunidad de que tenga un estado de conciencia, podemos trasladarlo en esta posición, ¿verdad? Sentado o semisentado, con el objetivo principalmente de que la sangre, por cuestiones de gravedad, se va hacia la parte baja. Obviamente esto lo que nos está dando simplemente es tiempo. Nos está dando tiempo para poder atender a la persona. No es lo mismo llevar a una persona con una herida acostado, por ejemplo, porque no hay un gradiente de gravedad, valga la redundancia, y la sangre se sale mucho más rápido. Y por otro lado, si son heridas, por ejemplo, en el caso del tórax, como la que está viendo Roberto ahorita, es necesario sellarla perfectamente porque a veces por el mismo pullón el pulmón se colapsa, se vuelve pequeño. Entonces esto ayuda pues un poco a minimizar ese efecto. Por otro lado, recordemos que tanto la cavidad torácica como la abdominal están separados por un músculo, que es el músculo diafragma, y ese pues obviamente nos separa dos cavidades. Eso nos lleva obviamente a ver las heridas de abdomen, que también Roberto la está viendo allá, en la herida de abdomen, y consiste el procedimiento en lo mismo, sellarlo y prácticamente llevarlo en posición sentado o semisentado, siempre y cuando el paciente nos lo permita por un grado de conciencia, ¿verdad? Y de esa manera trasladarlo y vamos a estarle salvando la vida al paciente porque le estamos dando más tiempo para poder llegar al hospital. Hay una costumbre que tiene pues mucha vigencia en el interior de nuestro país principalmente, cuando en la época en la que yo estaba en el internado hace ya varios años, que muchas veces las heridas la gente tiende a aplicarles cualquier cantidad de cosas con tal de tratar de bloquear el sangrado. Llámese café, en una ocasión tuve la oportunidad de ver a alguien que le habían puesto asfalto para poder detener el sangrado. Entonces, eso ya sabemos que no está indicado. Sí, algo importante, bueno, en las heridas punzantes quizás no va a ser tanto el problema. El problema va a ser con aquellas heridas que son abiertas. Por ejemplo, en las heridas abiertas, lo más común es que la gente de repente le ponga pelo, le cortan pelo a alguien y se lo pone, pero obviamente eso no es lo correcto. Repito, no tenemos que hacer nada de eso. Hoy en día ya los primeros auxilios han evolucionado y lo único que tenemos que hacer es poner apósitos, sellar lo que es la herida y trasladarlo inmediatamente a su centro hospitalario. Por eso son primeros auxilios en el lugar del evento. ¿Agua oxigenada? Tampoco. Tampoco, nada de eso. De hecho, si la herida está sucia, por ejemplo, no te preocupes por lavarla. Simplemente sellalo, ¿verdad? Lo vas a tapar con apósito. Ya dijimos que podemos utilizar Cotex, por ejemplo, sellarlo y trasladarlo inmediatamente. Esos son manejos de primeros auxilios. Bueno, recomendaciones finales, Rodolfo. Bueno, quizás lo más importante es que tengamos en cuenta estos conceptos, estos ejemplos que estamos poniendo en el transcurso de todos los programas, porque nunca sabemos, no es necesario ser médico para poder dar primeros auxilios. Lo puedes aplicar en tu casa, puedes aplicarlo con tus hijos, con tu esposa, con tus familiares, en tu lugar de trabajo. Es un concepto básico que todos debemos de manejar. Ese es el tip para este día. Bueno, muchísimas gracias al señor Reyes, al amigo que le acompaña. Gracias, doctor Castro. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Recuerda, estamos hablando del manejo quirúrgico del paciente hipertenso. Si usted que está en casita quiere hacer alguna consulta a nuestros especialistas, puede llamarnos al número que usted está viendo en pantalla y consultar con todo gusto. Si hay alguna duda que usted tenga porque va a ser operado y es hipertenso y quiere saber algo, pues con gusto nuestros invitados pueden responderle. Doctor Monterrosa, hablemos de las complicaciones a las que el paciente se está exponiendo al someterse a una cirugía, especialmente si está descompensado de su hipertensión. Es interesante el saber que un paciente que no ha sido debidamente evaluado y compensado de la presión arterial, en el momento del evento quirúrgico, el principal riesgo que conllevaría para esa persona es el sangrado. Hay que tomar en cuenta que dependiendo de la cirugía que se vaya a realizar, existe una mayor probabilidad de sangramiento. Una de las cirugías más frecuentes que se realizan es, por ejemplo, la cirugía por cálculos en la vesícula. Como ya sabemos, la vesícula está montada, empotrada, pegada, adherida al hígado. Y el hígado es un órgano
sumamente vascularizado, o sea, le llega una cantidad de sangre importante cada minuto. Entonces, al elevarse la presión arterial, el lecho donde se encuentra descansando la vesícula, los pequeños vasos, por la presión que tendrá el paciente, entonces existe el riesgo de que no se pueda contener el sangramiento. Y ese creo yo que es uno de los principales temores que tiene la población al pensar en que qué le va a pasar porque es hipertenso, y si no se controla bien, y qué va a pasar en el quirófano, que si se va a desangrar en el quirófano y todo eso. Claro, hay medidas a tomar para disminuir el riesgo de sangramiento aún en el paciente que no está debidamente compensado. Aún el manejo del dolor transoperatorio, que es de lo que se encarga el anestesiólogo, también es algo que ayuda a que no haya variaciones en la presión arterial. Hay que tomar en cuenta que si el paciente ha sido evaluado ya antes por el médico especialista, ya sea internista, cardiólogo, médico de cabecera, él va a dar unas recomendaciones en el dado caso, pase algún evento de este tipo en el transoperatorio, y son las que se tomarán en cuenta o en consideración, ya sea por el cirujano o el médico anestesiólogo en el momento quirúrgico. Muy bien, tenemos una llamada telefónica, veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Se nos cortó la llamada. Bueno, tal vez intenta de nuevo hablar la persona que estaba queriendo consultar. Entonces, doctor, esas son la mayoría de las complicaciones. Ahora bien, Pablito, ¿medicamentos que vamos a suspender o a cambiar temporalmente por una cirugía existen? Sí existen. Es muy interesante esa pregunta, sobre todo en algunos pacientes que están utilizando aspirina, es quizás el ejemplo más común. Para disminuir el riesgo de sangrado se pide suspender la aspirina, o muchas veces el paciente está tomando algún anticoagulante, también se pide suspender el anticoagulante al menos 5 o 7 días previo a la intervención quirúrgica. Todo esto con la intención de disminuir el riesgo de sangrado durante la cirugía. Ahora bien, existen condiciones en las cuales no se puede suspender este tipo de fármacos aún y a pesar de que va a ser intervenido quirúrgicamente. Es por eso que es muy importante que los médicos, tanto el médico que está haciendo la evaluación preoperatoria o que está preparando al paciente, tenga una comunicación grande y efectiva con el médico que va a operar y con el anestesiólogo para todos actuar de la misma forma, actuar de una manera coordinada y evitar el hecho que muchas veces se da en la práctica, que un médico deja una cosa y el otro médico le suspende el medicamento que le habían dejado previamente. Entonces, pero para concluir quizás esta recomendación, que puede ser un tanto general, al menos la aspirina en la mayoría de los casos. ¿Cuántos días sí antes? Se puede suspender al menos unos 7 días antes para evitar el sangrado, siempre y cuando la administración de aspirina no sea vital para el paciente. ¿En qué casos no se puede suspender, digamos, la aspirina? Será en aquel paciente que tenga un infarto agudo de miocardio, probablemente menos de 6 meses de evolución y que requiere una cirugía de urgencia. También aprovecho para decir de que cuando el paciente ha tenido un infarto de miocardio, al menos hay que esperar unos 2 o 3 meses para considerar alguna intervención. Y si hay necesidad de operarlo antes de estos 2 o 3 meses, tiene que ser una condición sumamente urgente. Muy bien. Tenemos nuevamente, creo, la llamada. Veamos en qué podemos servirle. Buenas tardes. Pobrecita, se volvió a caer la llamada. Bueno, entonces la aspirina es el clásico ejemplo del medicamento que sí se va a suspender a menos que haya tenido un infarto en los previos 6 meses. Correcto. ¿Sí? Sí. Bueno, de ahí los demás medicamentos los pacientes tienen que tomarlos incluso el día de la cirugía. Eso es importante. Todo eso va a depender de qué tipo de medicamentos son. Algunos medicamentos, por ejemplo, las personas que son diabéticas, les dicen tal o cual medicamento, no lo tome el día de la cirugía o solo tómelo una noche antes. Si el paciente es diabético y está bien controlado, probablemente le omitan la dosis de insulina que se va a aplicar en la mañana el día de la cirugía. Es por eso que la evaluación integral y la evaluación
muy bien dirigida por un médico internista o por un médico cardiólogo, va a ser muy importante para que la cirugía sea exitosa y para prever algún riesgo. Eso sobre todo es el objetivo, prevenir algún riesgo, prevenir alguna complicación que se pueda dar en la cirugía asociada a la hipertensión arterial o asociada a las enfermedades que tiene el paciente. Doctor Cervello. Sí, solo quería agregar, al paciente hipertenso que va a ser operado, definitivamente una recomendación es que el tratamiento antihipertensivo, incluso el día de la cirugía, aunque al paciente se le deje en ayuno, la dosis del día es recomendable, de su dosis habitual, es recomendable que la tome para disminuir la posibilidad de una crisis hipertensiva durante la cirugía. Hay medicamentos como los betabloqueadores, la atenolol, que al suspenderlos pueden dar una acción de rebote y presentarnos hipertensión arterial durante el procedimiento que nos va a costar controlarlo, ¿verdad? Con 30 cc de agüita, suficiente. Con un sorbito de agua, así es que el paciente realmente tiene que estar en ayuno, pero con un sorbito de agua tiene que tomarse el medicamento de la presión, no se debe suspender. 30 cc de agua son suficientes para que usted se pueda tomar sus pastillitas y evitar esas complicaciones de las que está hablando el doctor. El medicamento de la presión arterial, ese sí, no lo va a suspender, ni ningún otro que su médico no le indique. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes quiero contarles, vamos a ver la siguiente cápsula, fisioterapia estética, algo novedoso, veamos de qué se trata. No es necesario pasar por el quirófano para mejorar tu aspecto notablemente. Por eso te presentamos los tratamientos estéticos más innovadores. Ultrasonido. Los ultrasonidos son ondas vibratorias y sonoras de distintas frecuencias que no son perceptibles por el oído humano. Dentro de la medicina estética se utilizan diferentes aparatos de ultrasonido para el tratamiento de celulitis, varices, acumulaciones de grasa localizada, cicatrices y estrías, ya que activan un drenaje linfático y la permeabilidad de la piel, mejorando el metabolismo local. Radiofrecuencia. El procedimiento de radiofrecuencia consiste en dar descargas electromagnéticas sobre la zona a tratar. El calentamiento producido por este método influye sobre el tejido graso subcutáneo, es decir, dentro de la piel, y ayuda a producir y reestructurar el colágeno, además de favorecer la circulación sanguínea. Ultracavitación. La ultracavitación es una técnica basada en ultrasonidos que destruyen las células grasas. Esta técnica es conocida también bajo el nombre de liposucción sin cirugía. Además, uno de los aspectos más prácticos de esta es que no se necesita de sesiones extensas para conseguir resultados evidentes, pero sí de una constancia en el tratamiento. Gimnasia pasiva. La electroestimulación o gimnasia pasiva se ha convertido en una de las últimas novedades para reducir centímetros sin esfuerzo. Es una técnica de remodelación corporal que, a través de impulsos eléctricos que producen contracciones musculares, ejerce un efecto estimulante para la movilización de los depósitos grasos en las distintas zonas del cuerpo. Es aplicada mediante electrodos, no genera molestias y asegura resultados efectivos. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Otra de las comorbilidades que se presentan comúnmente con el paciente hipertenso también es la obesidad. Entonces tenemos una combinación que puede ser definitivamente un detonante grave, ¿cierto, doctor Cervello? Obesidad e hipertensión, más cirugía. Sí, claro. Se convierte realmente en una cirugía riesgosa, sobre todo que el paciente obeso hay dificultad para tener una adecuada vía aérea, ¿verdad? Incluso si se va a usar anestesia general o, por ejemplo,
cualquier paciente obeso también en general tienen alteraciones de colesterol, alteraciones de triglicéridos, o si no están diabéticos, por lo menos están ya con resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, y ya eso constituye un factor de riesgo, ¿verdad? Por eso es importante de que toda persona, uno nunca sabe cuándo va a necesitar un procedimiento quirúrgico, pero si uno sabe que tiene algún grado de comorbilidad, que está un poquito pasado de peso, que está diabético, importante el procurar el adecuado control, ¿verdad? Y eso pasa por tener un hábito diferente de vida, ¿verdad? En cuanto a la alimentación, en cuanto a la rutina de ejercicio, para disminuir el riesgo de un eventual procedimiento quirúrgico, que como le digo, uno nunca sabe, ¿verdad? Y eso es real. El paciente obeso definitivamente tiene un alto chance de complicarse, sobre todo porque incluso el abordaje que el cirujano va a tener va a ser más difícil, ¿verdad? Y puede ser más prolongado el tiempo quirúrgico y definitivamente el exceso de grasa da más complicaciones, ¿cierto? Cierto, sí. Hoy en día, pues, existen diferentes maneras en que la gente trata de controlar su peso, pero como una recomendación, quizá la manera ideal para hacerlo es con un estilo de vida, ¿verdad? Es quizás un estilo de vida, a pesar que hoy en día existen cirugías para bajar de peso, para un buen control, disminuyen las comorbilidades. Quizás ese sería un tema muy importante, tocarlo en otra ocasión, profundizarlo un poco más, porque sí, eso ayuda a disminuir la cantidad de medicamentos para la presión y en algunos hasta puede eliminarse la ingesta de medicamentos para la hipertensión. Muy bien, por lo tanto, es algo de tomar en cuenta. Si usted tiene problemas de sobrepeso, de obesidad y además está hipertenso, razón de más para que esté compensado, esté controlado. Ahora bien, Pablito, el doctor Cervellón mencionó la cirugía, bueno, el doctor Monterrosa también mencionó la cirugía en paciente tiroideo. El paciente con un problema de tiroides hipertenso, además, ¿qué complicaciones extras puede tener? Bueno, el paciente con problemas de tiroides, una de las complicaciones más frecuentes que nosotros estamos observando es el desarrollo de arritmias cardíacas. A la cabeza, la fibrilación auricular. Este es un tipo de arritmias que complica frecuentemente actos quirúrgicos y que son constantes las llamadas en el postquirúrgico, en el postoperatorio, cuando el paciente ha desarrollado estas arritmias de una forma temprana y requiere una pronta atención y una medicación oportuna, sobre todo para tratar de quitarlas y que el corazón vuelva a su ritmo normal. Pero el paciente con enfermedad tiroidea puede hacer una gran cantidad de complicaciones, falla cardíaca, congestión pulmonar, puede tener trastornos digestivos en el postquirúrgico, y es muy importante que aquel paciente que ya tenga conocimiento de una alteración de la función tiroidea vaya bien evaluado, vaya adecuadamente compensada su función tiroidea para un procedimiento quirúrgico. Quiero agregar además de lo que estábamos hablando acerca de la hipertensión arterial y la obesidad, que tal como lo dijeron los colegas, el control del peso, el control de la dieta, el control el hacer mucho ejercicio, eso contribuye a que la operación o el acto quirúrgico sea exitoso. No es lo mismo operar o someter a una intervención quirúrgica a un paciente con obesidad, hipertensión y no digamos también un problema tiroideo, que someterlo al paciente que tenga hipertensión, que tenga un problema tiroideo pero sin obesidad. La obesidad complica mucho. Técnicamente hace la cirugía más difícil. Inclusive hay instrumentos que son de medidas estándares para hacer el procedimiento quirúrgico y que en el paciente obeso no se pueden utilizar simple y sencillamente porque, hablando en buen salvadoreño, decimos queda pequeño el tamaño del instrumental quirúrgico. Evitemos las complicaciones postquirúrgicas, tengamos una buena condición de vida
y practiquemos un estilo de vida saludable, buena dieta, disminuyamos la cantidad de harinas, la cantidad de carbohidratos que comemos. Nuestra población ingiere muchos carbohidratos y esa principalmente es la causa de sobrepeso, la causa de obesidad, que la vemos en cada esquina de aquí de San Salvador. Exacto. Bueno, recomendaciones finales. Vamos a ver, doctor Monterrosa, su mensaje final a la población. Bueno, la recomendación que le podría dar a la población es que si tiene ya conocimiento de un problema de la presión arterial y tiene la necesidad de una cirugía, pues sepa que debe de ser evaluado de manera integral, no por un solo médico. No solo el cirujano tiene la razón, ni tampoco la tiene solo el internista, sino que es bueno lo que decía Pablito, que es la comunicación entre los médicos que vayan a tener algún tipo de injerencia en el procedimiento quirúrgico. Muy bien, doctor Cervellón, su mensaje final. Bueno, tiene que quedarle claro a los televidentes de que la mejor forma de evitar complicaciones en procedimientos quirúrgicos y si se tiene el problema de la hipertensión arterial es mantener ese adecuado control, y eso pasa por lo que mencionaba anteriormente: rutina de ejercicio, dieta adecuada, evitar el tabaquismo, ¿verdad?, disminuir la ingesta de licor, que son aspectos que contribuyen notablemente a disminuir riesgos en cualquier procedimiento quirúrgico al cual pueda ser sometido un paciente. Bueno, entonces más claro ya no se puede. Solo nos queda agradecer acá a nuestros invitados. Gracias, doctor Basagoitia, doctor Monterrosa, doctor Cervellón. Ha sido un placer tenerlos por acá y haber escuchado sus consejos. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana, como todos saben, se celebra el Día del Médico. Así que vamos a tener un programa especial dedicado a conocer un poco sobre las 4 especialidades básicas. Así que no se lo pierdan. Por hoy que tengan una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es Lianik Borlaska y el día de hoy hablaremos sobre qué es yoga. Esa es una de las preguntas más profundas que cualquiera que inicie o esté interesado en la práctica de yoga pueda hacerse. Quizás la forma más fácil de responder esa pregunta es yendo a la raíz de la palabra yoga, que viene del sánscrito yug, que significa unión. Al hablar de yoga, imaginemos un árbol con 5 grandes ramas. La primera rama es Karma Yoga, o la práctica de la correcta acción. La segunda rama pertenece al Bhakti Yoga, o servicio desinteresado hacia los demás. La tercera rama es la del Jnani Yoga, o estudio científico del yoga. La cuarta rama es Raja Yoga, o unidad entre el aspecto científico y espiritual. Y la quinta rama es la del Hatha Yoga, o del bienestar físico, donde se aplica el conocimiento que se aprende en la Raja Yoga. El objetivo de la Hatha Yoga es encontrar un balance en la salud del cuerpo y la mente. Todas estas son herramientas que el yoga nos da, con las cuales encontramos un equilibrio entre cuerpo, mente y energía, volviéndonos más saludables, efectivos y funcionales en todas dimensiones, y más conscientes de nosotros mismos y de nuestros propios pensamientos y actos, así como de su relación con la realidad que nos rodea. Como pueden ver, el yoga es mucho más complejo de lo que uno se imagina y trae muchos beneficios a la salud. Para Salud TV, soy Lianik Borlaska. Nos vemos a la próxima.